estudio, estoy grabando, y dije, tenía que descansar los dedos porque el bajo es brutal para los dedos y sobre todo es brutal para las manos, man. Tengo el músculo así, pero ya acalambrado. Hola chiquillos, eso van llegando. Yo estaba aquí tocando un poco el bajo mientras llegaban al directo. Un acorde en bajo, nunca me salió bien. Ya. Entonces, ya tenemos algo de gente. Algunos me gusta. Son insuficientes sus me gusta, tengo que decirlo. Están ahí lento y mal. Pero bueno, vamos con el video. Em, el tema de la tolerancia surge por dos razones. Y las reflexiones que voy a transmitirles surgen también de esas dos fuentes. Primero, una gran discusión en Twitter con un imbécil que decía que Jesús era tolerante. Em, y hace poco acaba de decir que lo que vale es lo más moderno y por eso el Papa Francisco es más importante para la iglesia que el apóstol Pedro. Pero es un imbécil. Y por el otro lado, tenemos el asunto este de la de lo que pasó con el Will Smith, ¿no es cierto? Sé que estoy atrasado, que todos hicieron videos sobre eso, pero nadie dijo las cosas así como... Nadie habló en profundidad del tema de la tolerancia respecto a esto, porque Will Smith no le toleró el chiste a Chris Rock, ¿no es cierto? Pero hace un tiempo había tolerado que un tipo se acostara con su mujer al frente de su hijo, que además parece que es transexual. Entonces, ¿qué tolera y qué no tolera Will Smith? Entonces ahí entramos con el tema de qué es lo que significa ser tolerante y no ser tolerante. Entonces, para abrir este tema tenemos que entender la tolerancia como la resistencia o la fortaleza que se tiene, la dureza que se, o sea, perdón, la flexibilidad que se tiene para aguantar torsiones, ¿no es cierto? A ver, ¿filosofas porque te salió barba o te dejaste barba para filosofar? ¿No? Yo filósofo desde que tenía como 5 años. Nunca me ha salido de manera... creo que soy coherente, pero la mayoría de la gente, los más académicos, encuentran que estoy hablando puras hueas siempre. Así que bueno, ahí están. Los académicos que siguen, ustedes vean, los académicos que siguen al Heidegger y al Derrida y al Foucault, o yo que trato de pensar las cosas en función de la realidad y no de mis imaginaciones y mis elocuraciones construccionistas y cosas así. Pero bueno, los que filosofan pueden dejar de hacerlo. Es bueno tener momentos de no filosofar. ¿Ah? Cuidado, que es una adicción. Bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a entrar al tema. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, en ciertos materiales se refiere a cuánto se pueden doblar sin llegar a quebrarse. ¿Mm? Por ejemplo, decimos,
que cierto fierro tiene alta tolerancia, en tanto lo podemos doblar, sin que sus enlaces se quiebren del todo y por lo tanto que quede doblado para siempre y no se puede volver a enderezar o que simplemente se rompa. Cuando vemos lo mismo, o sea, lo vemos en los materiales, en general vemos ese tipo de expresión para referirse a la tolerancia. Y cuando hablamos de las personas, vamos a hablar de distintas formas de tolerancia. Por ejemplo, vamos a hablar de la tolerancia al dolor. ¿Cuánto dolor resiste esta persona, por ejemplo, en una tortura antes de empezar a soltar la pepa? ¿No es cierto? Tolerancia al dolor. Tolerancia a la frustración. ¿Cuántas veces se logra, cuántas veces se equivoca una persona antes de perder el control y enfurecerse? Por ejemplo, yo tengo alta tolerancia a la frustración. He grabado esa línea de bajo como 50 veces esta mañana y todavía no me sale perfecta y tengo que volver a grabarla. Y eso es alta tolerancia a la frustración. Y hay personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Hay un viejo muy chistoso que trata de tocar guitarra y siempre se enoja y rompe la guitarra y deja la cagada, grita y patea, y es muy chistoso, está en internet. Véanlo. No me acuerdo cómo se llama, pero... ¿Es necesario darle like al video? Pregunta Penetrator 2000. Bueno, si está viendo algo que no le gusta, váyase. O ver algo que sí le gusta. No sé por qué ve algo que no le gusta. ¿Cuál es la idea de ver masoquista usted? ¿Ah? Alta tolerancia. Ya. Después tenemos el tema de la tolerancia con el tema de las otras personas. Y ahí tenemos el problema, porque la palabra sirve para meter un montón de cosas que son muy distintas en el mismo saco. Por ejemplo, es bueno y es sano en el amor, en una relación de pareja, que se tolere que el otro se vaya poniendo feo con el tiempo. Se tolere que el otro tenga fallos, tenga defectos, tenga errores, cometa errores. Sobre todo en la familia es muy importante perdonar y tolerar los errores y los defectos de los demás. En el ámbito, sobre todo familiar, pero incluso también en la sociedad. Pero también se mete dentro de eso la tolerancia a cosas que no son defectos ni errores, sino que son directamente agresiones a la naturaleza y agresiones a Dios. Y ahí es donde la palabra empieza a perder un poco el sentido. Entonces se plantea que, por un lado, algunos dicen Jesús era muy tolerante porque le hablaba de poner otra mejilla, y aceptaba a María Magdalena, que era prostituta, la aceptaba dentro de su comunidad, etcétera. Y por otro lado dicen que era intolerante porque, no sé, pues decía, no te podéis casar, si ya te casaste no te podéis separar y volver a casarte porque eso es adulterio, los que no coman mi carne ni mi sangre se van a ir al infierno, no tienen vida en ustedes, bla, 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 ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra tolerancia es una palabra moderna que nos mete en este rollo. ¿Soy tolerante o no soy tolerante? Entonces quiero presentar el absurdo extremo de la tolerancia y el absurdo extremo de la intolerancia para ir estableciendo cuáles son los límites y las estructuras dentro de las cuales vamos a buscar, ¿no es cierto?, un, eh, un óptimo medio y un óptimo medio que esté orientado a los principios correctos, ¿vale? O sea, la tolerancia no es principio, obedece principios. Después voy a explicar por qué la tolerancia no es principio y por qué la tolerancia, cuando es principio, es el principio del anticristo, ¿vale? Entonces, la tolerancia es ser una actitud, obedece principio. No vamos a tener la misma actitud frente a todas las cosas. Por un ejemplo, absurdo de tolerancia. Yo soy tan tolerante que acepto que me peguen y me escupan en la cara y de hecho que me tiren al piso y se orinen en mí y que me violen. Eso es ser muy tolerante. Y es un absurdo de exceso de tolerancia, un absurdo extremo de personas muy tolerantes, ¿no es cierto? Para ver absurdo extremo de personas muy tolerantes es fácil ver Padre Progresista, que es un sketch cómico de un humorista argentino. Y luego tenemos absurdo extremo de la intolerancia. Absurdo extremo de la intolerancia. No me tolero ni yo. O sea, yo no me aguanto a mí mismo. No aguanto a nadie más, pero tampoco me aguanto a mí. No aguanto mi lugar, mi espacio. No aguanto mis murallas. No aguanto mi teléfono. No aguanto el foco. No aguanto el computador. No aguanto el bajo. No aguanto la guitarra. No aguanto a mi mujer. No aguanto mi barba. No aguanto mi pelo. No aguanto mis ojos. No aguanto mis manos. Extremo intolerancia, ¿vale? ¿Ya? Entonces, esos dos absurdos son absurdos, ¿ya? Y como absurdos no se pueden plantear como órgano de medición de la tolerancia real, ¿no es cierto? Que lo que damos, claro, Peter Campuzotto, sí. Peter Campuzotto, el humorista argentino que tiene Padre Progresista, que es para cagarse la risa. Entonces, saquemos esos extremos y empecemos a conversar sobre qué es lo que se tolera y qué es lo que no se tolera. ¿Bien?
vamos a ver en los edictos de tolerancia religiosa que se van a ir dictando y derogando a lo largo de los primeros siglos del cristianismo durante el Imperio Romano, que tenían que ver precisamente con aceptar o no aceptar a los cristianos. ¿Qué significaba para el Imperio Romano aceptar a los cristianos? Porque ahí también es interesante. Entonces, el Imperio Romano tenía, los romanos tenían muchos dioses, Mitra, Marte, Júpiter, etcétera. Tenían un montón de fiestas, ¿no es cierto? El Sol Invicto, la Saturnalia, que la gente las confunde, porque la Saturnalia es la primera semana de diciembre y la gente me dice, la Navidad es la versión católica de la Saturnalia. No, porque la Saturnalia es la primera semana de diciembre. La fiesta del Sol Invicto es del 25 de diciembre, no la Saturnalia, pero bueno, ya, y eso voy a hacer un video sobre eso en todo caso, porque la fiesta del Sol Invicto es robada de la Navidad cristiana y no al revés. Los cristianos celebran la Navidad el 25 de diciembre como 100 años antes de que se estableciera la fiesta del Sol Invicto, pero ya, vamos. Ah, bueno, el canal Que No Te La Cuenten tiene un video desmintiendo esa tontera que dicen los evangélicos. Sigamos con la tolerancia. Entonces, para los romanos, tolerar el cristianismo significaba aceptar dentro de su sociedad personas que eran, desde el punto de vista romano, caníbales. ¿Por qué? Porque como los cristianos desde el principio creían y creen en el dogma de la transustanciación, es decir, que cuando se repite el rito de la última cena de Jesús, ¿no es cierto? Se repite también, o sea, no se repite, sino que se perpetúa, esa es la palabra correcta, se perpetúa, así como lo llama Daniel en su profecía, el perpetuo sacrificio, se perpetúa el sacrificio, ¿bien? Y con la perpetuación del sacrificio, el cuerpo real, físico, material de Jesús y la sangre real, física, material de Jesús se, digamos, infiltran para transformar completamente el pan y el vino que se están consagrando y los cristianos entonces comen este pan y vino consagrado que está con transustanciación, que no es pan ni es vino, sino que es cuerpo y sangre de Jesús mismo. Y eso, aunque sea una fe que los romanos no creían en la transustanciación, los paganos romanos no creían que realmente este hechizo, si se quiere, para que se entienda desde el punto de vista romano, que hacían los sacerdotes cristianos, fuera real, aún así ellos les parecía que eso era una forma, aunque sea simbólica, de canibalismo. Y por lo tanto, para los romanos, estoy de nuevo desde el punto de vista romano, no estoy desde el punto de vista cristiano, porque me entienden, para los romanos esto era inaceptable en su sociedad. ¿Mm? Bien, ahí están los metaleros siempre discuten estos temas sobre si debería ser o no legal el canibalismo consentido. Es decir, amigos, si yo me muero, porfa, cómeme. ¿Mm? Es típica discusión de trachero y metalero y hablan de eso y les encantaría poder comerse a alguien algún día porque, bueno, son locos. Pero bueno, entonces los metaleros se creen satánicos y son puros perkins, es verdad. Pero el punto es que aceptan nuestra sociedad actual es el canibalismo, ¿lo toleran? No. Bueno, sí en la misa, pero Jesús no es hombre y es Dios. Nos comemos a Jesús hombre y a Jesús Dios. Em, Dice, soy Tracher y nunca he pensado en comerme a alguien, coche su madre. Bueno, voy a morir virgen entonces, porque tenéis que comer. Ah, ya, eso se llama falacia de equivocatio, que significa usar una palabra con dos significados distintos como si fueran el mismo. Ya. Entonces, entonces, los romanos se volvieron tolerantes a los cristianos. Pero hay que entender el dilema de tolerancia. eh, Hay que entender el dilema. No sé, yo he estado con. Dicen acá los Trashers, dicen, no, yo nunca he pensado eso, yo solamente pienso en comerme mina. Yo he estado en carretes con Trashers muy borrachos, empiezan a decir, oye, ¿qué opinas si un weón se muere? Comámoslo, igual, y lo hacemos un asadito, igual. Tema recurrente, yo lo he visto. Pero bueno, vamos al tema. Y creo que hubo un weón del black metal que se comió a otro y se fue preso. El punto es. Quiero que entendamos el tema de la tolerancia. No es esto no es una cuestión sobre. Vamos a tocar cristianismo, pero todavía no lo tocamos. Lo que estaba hablando era la perspectiva romana respecto a tolerar o no tolerar un rito que de alguna manera se manifiesta como un rito, de acuerdo a la perspectiva romana, caníbal, que es el rito cristiano de la misa. O como le llaman los ortodoxos y algunas iglesias orientales, la Santa Liturgia. En los romanos le decimos misa.
Pero bueno. Entonces, tenemos entonces una discusión sobre qué es lo que se tolera y qué es lo que no se tolera. Y en esa discusión es donde se empieza a plantear el límite en una sociedad, el límite donde se establece lo que significa ser tolerante y lo que no y lo que significa ser intolerante. ¿Mm? Eh, ¿Qué significa para la sociedad a lo largo del tiempo ser tolerante y ser intolerante? Por ejemplo, cuando el tema en disputa en Roma era permitir o no a los cristianos que hacían este rito, hacen hasta el día de hoy este rito, la discusión sobre, me imagino, la discusión sobre ser tolerante o no ser tolerante era, una persona en Roma era tolerante en tanto se llevaba bien con los cristianos y no los discriminaba ni los trataba mal por realizar este rito. Y una persona intolerante, ¿m?, sería aquella que rechazaba a los cristianos y decía, oigan, hagan más persecuciones, más leyes, mándenlos al circo, que se los coman los leones, crucifíquenlos, tírenle flechas, dispárenle, no sé. Inventen un rifle para matar cristianos. Ese era el romano intolerante. Bien, desde el hecho de que la intolerancia va a generar ciertas persecuciones, la intolerancia en el debate, la intolerancia debatida, vamos a hablar después de la intolerancia debatida y la intolerancia no debatida. La intolerancia debatida, los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los cristianos durante Roma, durante el Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tolerancia debatida, la tolerancia que está en discusión. Y como la tolerancia que está en discusión, que después voy a explicar cuál es la que no está en discusión y ahí es donde entramos al tema. La tolerancia que está en discusión, en la tolerancia que está en discusión, el intolerante tiende a cometer atrocidades, ¿vale? Históricamente lo hemos visto, ¿no es cierto? El holocausto, las persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa en la tolerancia no discutida? ¿Ah? Porque no se considera atrocidad tener en Chile, por ejemplo, varias decenas de miles de ladrones en la cárcel, en jaula. Es una persecución a los ladrones, es una expresión de intolerancia, pero no es discutida. ¿Mm? No es discutida y al no ser discutida no se consideran atrocidades las mismas cosas. Entonces esa es la parte que quiero que empiecen a... No estoy tratando de relativizar el término, estoy tratando de mirarlo sin arbitrariedades subjetivas de opinión. ¿Mm? Entonces cuando no estamos cuando no hay debate sobre algo, cuando estamos todos de acuerdo en algo, no, o la mayoría, una gran mayoría está de acuerdo en algo, en un tipo de intolerancia específico, no se consideran atrocidades, el ser humano no las ve como atrocidades, las atrocidades que se realizan en función de esa intolerancia. Mientras que cuando la intolerancia sí es discutida, es decir, cuando sí estamos en un debate donde creo que hay que tolerar esto y tú crees que no hay que tolerarlo, sí se consideran atrocidades las persecuciones realizadas, ¿vale? Lo que quiero transmitirle, así como hablábamos de la violencia, es que la intolerancia es algo dado. O sea, la sociedad humana no puede tolerar todo porque quería en el absurdo extremo de la tolerancia que ya explicamos, ¿no es cierto? Padre progresista. Y tampoco puede intolerar todo porque entonces no puede existir, ¿no es cierto? No se puede maniobrar, ¿no es cierto? Un ejemplo extremo sería Corea del Norte o Singapur, países que económicamente les va muy distinto, pero que comparten esta característica de ser estrictamente intolerantes con casi cualquier cosa. O sea, en Singapur te puedes ir a la cárcel por masticar chicle. Eh, no sé qué tan dañino sea el masticar chicle para tu salud, no sé qué tan dañino sea para la higiene público, pero ahí está, no se puede. No hay tolerancia con eso. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué estamos planteando todas estas cosas? Para ir buscando el justo medio. ¿Mm? Vuelvo sobre la buena tolerancia, la sana tolerancia y la sana intolerancia. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio rector que debería ordenar la tolerancia sana de la intolerancia sana, de la tolerancia insana y la intolerancia sana de la intolerancia insana? El principio rector, para mí, y de acuerdo, y que ordena la idea de tolerancia, la ordena en una sociedad, desde mi punto de vista, tiene que ser el amor. El amor
es el principio rector. ¿Mm? Ya. Ahí estaba viendo que está poniéndose intolerante uno de los moderadores del chat. Se han silenciado todos los que se hagan comentarios que no tengan nada que ver con el tema del video. Bueno, vamos a decir el amor, el amor. Vamos a ponerlo, ¿por qué vamos a poner el amor como eje, como muro divisorio de la tolerancia buena y la tolerancia mala, la intolerancia buena y la intolerancia mala? Como decíamos hace un rato, si nosotros, sobre todo en el entorno familiar, pero también en distintos niveles de la comunidad, si nosotros no permitimos que el otro tenga defectos y errores, ¿m? Como esa gente que va por la calle enojada porque hay gente gorda. Ya, mejor que la gente adelgace, mejor que la gente esté en forma y esté sana, pero tampoco puedes condenar a todas las personas que están gordas. No tiene, es un criterio de intolerancia que no está subordinado al amor. Raza. Puedes aceptar o rechazar la noción de que hay unas razas que tienen unas características distintas de otras y que los negros corren más rápido que los blancos y que los blancos piensan más rápido que los negros. Lo puedes aceptar o no. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa noción. Pero independiente de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con esa noción, tú no puedes intolerar a alguien en base a una cosa que es su color de piel, siendo ya sea defecto, virtud o simplemente una característica que no eligió y que no tiene que ver con él, ¿no es cierto? De ahí que la intolerancia del nacionalismo, por ejemplo, no está basada en el amor. ¿Mm? Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y esto pasa mucho hoy en día, que se quiere confundir todo con identidad y se rechaza, ¿no es cierto?, la idea del amor. Se rechaza el amor como vector. Entonces va a llegar una persona que yo no toleraría, que yo no tolero. Va a llegar un antifa evangélico, ¿ah? Transexual. No me pregunten, los hay. A discutir conmigo, a buscarme pelea, a tratar de golpearme, a agredirme, etcétera. Bien, mi tolerancia, si está guiada y sometida al principio del amor, implica que yo no puedo tolerar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no es porque no es algo que él no pueda evitar, no es un defecto personal, no es que nació con una pata menos, no es que nació de un color distinto, es que él ha elegido primero ser antifa y tratar de matar a todos los jóvenes que a él le parece, según su discrecionalidad totalmente arbitraria, que son nazis. Segundo, y esa gente para mí no go, ¿no es cierto? No tengo ningún escrúpulo en decirlo. Yo con esa gente estoy en guerra. Estoy en guerra. Estoy en guerra, ¿por qué? Porque tengo amor, estoy en guerra, intolerancia total con esas personas, porque tengo amor por un montón de sujetos, por un montón de seres humanos que eh, no son nazis, pero sí caen dentro de la bolsa de nazi de estos hueones que creen que todo el mundo es nazi. ¿Mm? Desde sus arbitrarias discusiones. Entonces, voy a defender a muchos sacerdotes católicos que podrían caer dentro de la definición de nazi, amigos, personas simplemente de derecha, etcétera. ¿Mm? Eh, Ayer le decían fascista al Juan Valdivieso en el Twitter. Bueno, eh, no, no puedo, no puedo tener tolerancia, no puedo tener convivencia con esas personas. Hay dos formas de tener convivencia entonces con ese tipo de personas, si es que yo estoy subordinando mi tolerancia y mi intolerancia al principio del amor. Una es la posibilidad de convertir a esa persona, de transformarla política, ideológica, religiosa, moralmente, a esa persona en una persona que pase a tener un conjunto de ideas y creencias que sean aceptables, que se acerquen más a la verdad, porque está atrapado en su arbitrariedad subjetiva. ¿Mm? El demonio del yo lo tiene poseído, el demonio de tú sabes, tú tienes la última palabra y la autoridad de decidir las cosas. No se somete al amor ni a nada. ¿Mm? Porque detrás de todo lo que es el antifa, lo que hay es una pulsión anarquista de autosatisfacción del ego y de rechazo a
la idea de tener que convivir con los demás en base a reglas. Entonces, en base a reglas que contienen violencia, por cierto, sí, como hablábamos en el video sobre la violencia. Entonces, la forma en la que yo me puedo acercar a él es la siguiente. O yo trabajo con él pacíficamente con la intención de convertirlo, con la intención de darle un cambio a su vida, si es que él está abierto a eso, si es que su corazón no es de piedra, si es que sus oídos no están cerrados, voy a atenderlo con el mensaje cristiano, que es la base de todo trabajo de transformación en todo ámbito, político, social, económico. Si una persona está adicta a las drogas, partimos del mensaje cristiano. Si una persona está influenciada ideológicamente por malas ideas, partimos del mensaje cristiano. Ese es el primer mensaje transformador. Al comunista no lo vas a hacer que deje de ser comunista, enseñándole que la economía del comunismo no funciona, porque capaz que se te hace liberal, como tantos lo han hecho, que es lo mismo espiritualmente que el comunismo, y está en el mismo problema. Y lo que hizo fue retroceder un paso en el mismo esquema destructivo, que es el ciclo, que hablábamos del dragón de tres cabezas. Entonces, hay que partir por conversión. Pero la otra opción con la que yo puedo tratar con él es que si él me agrede, o viene a agredir, o busca, o intenta, o sospecho que quiere agredir a alguna persona, es yo agredirlo primero. Es decir, hacer lo que llaman en geopolítica un ataque preventivo. ¿Mm? Y esas son las dos formas en las que me puedo aproximar a ese tipo. Lo odio. Si yo lo odio personalmente, estoy mal. Estoy muy mal. Muy mal. Tengo que resolver eso. No es odio. ¿Lo odio? No. No lo odio. No lo odio. Lo que pasa es que amo cosas. Amo país, amo familia, amo religión, amo formas de pensar medianamente coherentes, que todo lo que tenga algún nivel de coherencia lógica para esta gente es fascismo. Y por lo tanto, tengo que interactuar con él de estas dos formas. Solamente puedo interactuar con él de estas dos, no puedo interactuar con él de otra forma. Y eso significa que yo soy sumamente intolerante. Bien, esa es una forma de ver el principio rector. Entonces, si mi mujer, mi esposa, de pronto se pone a comer como una cerda y sube 50 kilos y está gorda, obviamente mi atracción por ella va a disminuir, sí. Sí, mi deseo de su carne, que es nuestra carne, porque somos una carne, va a disminuir, sí. Pero yo tengo que tolerar eso. Yo tengo que tolerar eso. Puedo decirle, oiga, mi amor, esto no puede. Pero somos familia. Cuando somos familia, tenemos que abrir bastante más el ámbito de la tolerancia, sobre todo porque nos toca convivir igual. O sea, ella no va a dejar de ser mi esposa, por mucho que nos enojemos, peleemos o lo que pase. Digamos. ¿Ah? O sea, un weón loco que mata a su esposa no deja de ser su esposo. Entonces, pasa a ser, es como la mujer que aborta. ¿Ah? Es lo mismo, mismo ejemplo. Como la mujer que aborta, dice, ya no soy mamá, no sé si eres mamá de un niño muerto que tú mataste. ¿Ah? Ya no soy esposo, sí, sí, eres esposo de una huevona muerta que tú mataste. Entonces, hay que, nos tenemos, la familia y sobre todo el matrimonio nos ata de forma indisoluble, de forma bastante drástica. Entonces, tenemos que ser capaces de aguantar los defectos del otro y buscar su mejora, pero no podemos ser intolerantes con muchas cosas dentro del ámbito matrimonial. ¿Mm? Lo que pasó con el Will Smith, volvemos un poco al tema del principio. El Will Smith, otro tipo se acostó con su esposa de forma delante, a vista y paciencia de uno de sus hijos que además es transexual. Y cuando le preguntaron al Will Smith sobre el tema, salió a decir, no, es que lo que pasa es que nosotros tenemos una relación abierta. Eso es intolerable. Eso es intolerable. No es intolerable el tema, no es imperdonable la infidelidad, no me malentiendan. Uno puede perdonar la infidelidad de una esposa, pero uno no puede perdonar en su techo que el niño sea transexual, que su esposa diga, no, si nuestra relación es abierta me acuesto con quien yo quiera. No, eso no es tolerable. Hay forma, se puede perdonar el error de la infidelidad como error. Mi amor, la cagué, weón, estaba curado, no sé qué o lo que sea. Sí, se puede perdonar eso. La mujer se puede perdonar eso, el hombre puede perdonar eso. Se ha hecho históricamente. Es sano para la pareja si es que llega a ocurrir una situación así que se perdone, siempre y cuando los dos entiendan que está mal.
Y el problema con la tolerancia es que llega a un punto en el que dejamos de con la idea de la tolerancia, y aquí voy al anticristo, tranquilo, voy a la bestia. Perdón, no al anticristo, voy a la bestia del Apocalipsis. Eh, el anticristo es el que habla por la bestia. Bueno, el problema de la tolerancia, cuando se plantea como principio y no como actitud que obedece a un principio, es que genera la disolución de los demás principios y comienza a transformarse en un dogma base dentro del cual, por lo tanto, todo es aceptable. ¿Mm? Y empezamos, ¿no es cierto?, a caer en el absurdo extremo de la tolerancia, empezamos a caer en la caricatura del padre progresista de Campuzotto. ¿Mm? Cuidado con eso. ¿Y por qué esto yo lo ligo un poquito a la bestia, ¿vale? ¿Por qué lo ligo al anticristo? ¿Mm? El anticristo se podría decir que un ser mitológico, pero no es mitológico, porque es un ser metafórico más bien. ¿Mm? Bueno, perdón, con la bestia, que también es un ser metafórico, que aparece en el Apocalipsis. ¿Mm? La bestia sale del mar, la bestia sale del mar, esto es súper importante, sale del mar. La tierra firme es la fe, y el mar es el mundo líquido, el mundo poco firme de la falta de Dios. Lo que coincide también con los arquetipos del caos de Jung, etc. Entonces, es muy importante entender en términos bíblicos que si la tierra firme es el mundo de la fe, donde confiamos en Dios y Dios nos sostiene, y el mar es el mundo sin Dios, el mundo donde nada nos sostiene, por eso Jesús hace esto de caminar sobre las aguas, ¿no es cierto? Vas a poder caminar, hay un simbolismo tremendo, y vas a poder caminar sobre las aguas si tienes fe. ¿Qué significa eso? Que vas a convertir el mundo sin Dios, en la parte sin Dios del mundo, la parte atea del mundo, la vas a poder convertir para ti en tierra firme, ¿no es cierto? Entonces, si bien el agua sigue siendo agua y los pescaditos ahí están nadando abajo, no se ha solidificado, no es que se congele, Pedro camina. Igual logra dar unos pasos sobre el agua, en tanto y en cuanto Pedro tiene fe. Entonces la fe solidifica su camino. Es un mensaje muy importante, creo yo, tal vez en esta cuaresma, y que bueno, podríamos incluirlo entre los mensajes cuaresmales, ¿no es cierto? O cómo caminar por un mundo sin Dios con fe para no hundirse. ¿Ya? Pero vamos al tema de la bestia. Perdón, disvarié, me fui para otro lado. Discúlpenme. Entonces la bestia sale del agua. Es muy importante que la bestia sale del agua. Y la bestia va a representar la totalidad. Es decir, que no hay nada afuera. ¿Bien? No hay nada discriminado. ¿Ya? Dice, la bestia lo tiene todo. ¿Quién podrá atacar a la bestia? El lenguaje es muy claro. La bestia lo abarca todo. No deja nada fuera. El mal no está en lo que excluye, sino en lo que incluye la bestia. La bestia no es que abarque puras cosas malas, sino que la bestia abarca además de cosas buenas y neutras y de todo, abarca también cosas malas. Le permite entrar. Es súper importante esto. Vean cómo la bestia es un monstruo de tolerancia. Porque en el lenguaje bíblico, no traje mi Biblia, debería haberla traído y haber leído la parte del pasaje de la bestia para que vieran claramente la metáfora, pero la bestia es el sistema de autoridad donde todo se incluye, donde todo se permite, y viene del agua, viene del mundo sin Dios, a la tierra firme, al mundo con Dios, y los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores del Dios Altísimo, se tienen que esconder, escapar. Quieren ellos mismos excluirse de un sistema que pretende no excluir nada, que los quiere incluir igual, que los quiere obligar a incluirse. Por eso hay que hacer una marca y tienen que... y al 666 la marca es clarísima. Al 666, no voy a hacer un video sobre el 666 ahora, pero la marca es clarísima de que es un sistema de inclusión total. Es un sistema de inclusión total, nadie queda fuera de este sistema, nadie. Pero eso el anticristo no es ni Hitler ni Stalin, porque ellos dejaban gente fuera. ¿Ah? Es mucho más pernicioso, es el sistema actual, donde nadie puede quedar fuera. Y por lo tanto,
los siervos de Dios queremos salirnos. Queremos salirnos. Porque nada puede quedar fuera. Nada puede quedar fuera. Nadie puede quedar fuera. Es un sistema de tolerancia extrema. Es un sistema de tolerancia brutal. Y es la bestia. Por eso la bestia es la democracia. Por eso la bestia es la ONU. Por eso la bestia es el tema este de los derechos humanos. ¿Mm? Es brutal. Pero así. Al menos así lo veo yo. ¿Está mal ser tolerante? Depende. ¿Está bien ser intolerante? Depende. ¿Qué es lo que está bien? Amar. Y el principio rector es el amor. Y si tu tolerancia y tu intolerancia se fundamentan en el amor, y ojo con eso, que tenemos que definir un poco amor. Amor es verdad. O sea, que no se puede tolerar nunca la mentira, porque si se tolera la mentira, se está traicionando el principio del amor. Ya, dice Jesús no toleró a los fariseos de la sinagoga. No era sinagoga, en esa época no existían las sinagogas. Las sinagogas empiezan a existir cuando el templo es destruido. ¿Vale? Empiezan con la cuestión de Jesús echó a los fariseos de la sinagoga. No, Jesús echó a los cambistas del templo. ¿Vale? ¿Quiénes son los cambistas? Los cambistas eran una especie como de banqueros que operaban en la especulación de divisas, ¿vale? Algo muy normal que se hace hasta el día de hoy y nada pecaminoso, ¿vale? No es pecado decir voy a comprar dólares porque mi moneda nacional está bajando y el dólar está subiendo y después, un ejemplo, ¿vale? No estoy diciendo que eso esté ocurriendo porque el dólar frente al peso chileno se está fortaleciendo a pesar de que el peso, a pesar de que se está inflando a nivel internacional. Yo no puedo creer que los gringos hayan sido tan, hayan manejado tan mal el dólar durante la pandemia. Pero bueno, el tema es que lo que hacían era, como no existía Forex, por ejemplo, ni distintas plataformas digitales en las que hoy en día se hace especulación con el mercado de divisas, ellos lo hacían en el templo. ¿Qué es lo que hacían? Ponían una mesita y decía, y como la gente tenía que hacer ofrendas en el templo, tanto monetarias como de animales, eh, los, los, los mercaderes del templo eran los cambistas y los que vendían animales. Entonces llegaba gente con dinero, por ejemplo, romano, con dinero judío, con dinero griego, llegaban con dracmas, con denarios, con shekels, con distintas monedas, talentos, ¿no es cierto?, fenicios. Llegaban con monedas de distintas partes del mundo y los que vendían animalitos aceptaban solo cierto tipo de moneda, ¿no es cierto? Era todo un negociado que había entre ellos, porque por eso Jesús lo echa, porque son una mafia y porque están haciendo negocio en el templo, que eso no se hace. No podéis ir a la parroquia ahí mientras tú estás en misa y ponerte a vender escapulario. No, no se hace. Entonces, los cambistas le cambiaban a la gente los distintos tipos de monedas para que tuvieran las monedas que eran estrictamente necesarias para comprar, eran las únicas que recibía el que vendía las gallinas, las palomas, los corderos, lo que sea que haya que sacrificar por el tema del perdón de los pecados. ¿Mm? En el Levítico está explicado qué animales se sacrifican según qué pecado, etcétera, y cuánto dinero hay que llevar al templo. Entonces, eh, eh, los, los judíos iban al templo desde todas partes del mundo, porque ya estaban un poquito diasporados en ese momento, iban de todas partes del mundo al templo a hacer su sacrificio, que llegaban con dinero de todos los distintos países, entonces ahí tenían sus casas de cambio, se llamaban, pero antes se llamaban cambistas. Y los cambistas eran tan buenos especulando con distintos tipos de monedas que hacían también negocios bancarios, y lo que hacían era guardar depósitos, pero no los guardaban, hacían préstamos con los depósitos, lo cual también es una forma de corrupción. Y además tenían un negociado corrupto con los que vendían los animalitos para el sacrificio, de tal manera de que los que vendían los animalitos para el sacrificio siempre exigieran solo la moneda que a los cambistas les convenía vender. Entonces ellos siempre salían ganando porque y sobornaban a los que vendían animales para que tenían un ciclo ahí para robarle a la gente. Era una hueá muy corrupta. Por eso Jesús se enojó, porque bueno, todo el mundo sabía que era una hueá muy corrupta. Eh,
Y Jesús rompió todo. Entonces no eran los fariseos, eran los cambistas y los mercaderes. Y no era de una sinagoga, porque no existían las sinagogas. Cuando se destruye el templo empiezan a haber sinagogas. ¿Mm? Va a decir, Juan va a decir la sinagoga de Satanás cuando estaban recién empezando las sinagogas. ¿Mm? Bueno, pero eso ya, claro, y ahí mostramos, ¿no es cierto?, cómo hay cosas que simplemente la verdad encarnada, que es amor perfecto y que es verdad perfecta, que es Jesús, no tolera cosas. ¿Mm? Ahora quiero ir al tema entonces del cristianismo. ¿Mm? ¿Es el cristianismo tolerante o intolerante? Bueno, depende. Depende de la cosa. ¿Y cómo lo tratamos? Lo tratamos de acuerdo a las tolerancias debatidas hoy. ¿Vale? O sea, lo vamos a juzgar temporalmente, lo vamos a juzgar desde el hoy. ¿Mm? Vamos a juzgar si el cristianismo es tolerante o intolerante desde el hoy. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la tolerancia absurda extrema y la intolerancia absurda extrema quedan fuera de la ecuación y lo que nos queda son las tolerancias que se están discutiendo en cada momento. ¿Mm? Obviamente, en la época del Imperio Romano el cristianismo era tolerante, dado que los cristianos aceptaban que el cristianismo y los romanos eran los intolerantes porque la discusión era sobre si se tolera o no se tolera. Esa era la discusión. No era, la discusión no era otra. ¿Mm? Era sobre si se iba a tolerar o no se iba a tolerar el cristianismo. Pero hoy en día, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El cristianismo, la Iglesia Católica, en la Corporación por la Doctrina de la Fe, establece que hay excomunión ipso facto para quienes apoyen directa o indirectamente el comunismo. Respecto a tolerar o no tolerar el comunismo, hay debate. Y hay mucha gente que está dispuesta, que está a favor de tolerar que la gente lleve a cabo actividades en pos de llegar al comunismo. O sea, gente que no es comunista que dice, yo voy a permitir que los comunistas prediquen, ¿vale? Pero hay muchos liberales. ¿Mm? Y hay gente que dice, no, hay que artículo octavo de la Constitución, no sé qué, hay que prohibirlo del todo, etcétera, ¿vale? Entonces ahí tenemos un debate actual en el que podemos determinar rápidamente quién es tolerante y quién es intolerante. ¿Mm? De acuerdo a ese debate actual, la iglesia es intolerante, porque la iglesia expulsa ipso facto a los comunistas y rechaza a cualquiera que los ayude directa o indirectamente. Y los expulsa también. Expulsa a los comunistas y a los que ayudan a los comunistas, directa o indirectamente. ¿La iglesia es tolerante o intolerante? Intolerante. Intolerante. Otra tolerancia debatida hoy en día es el tema del matrimonio de las personas del mismo sexo. Que no es matrimonio, pero le quieren decir matrimonio porque... Entonces, hay gente que dice que se casen los del mismo sexo y que porque se aman y no sé qué. Eso no es amor. No es amor porque estás llevando al otro al pecado y a la destrucción de su alma. No es amor. Lo estás odiando. Lo estás dañando. Eso es un capricho sexual tuyo. Si realmente lo amaras, lo llevarías al cielo. Pero no lo amas, lo odias. Porque lo llevas ni siquiera lo odias. Tu ego es tan grande que ni siquiera eres capaz de ver el amor o el odio. Simplemente lo único que ves con el otro es la carnalidad. Porque si hubiera amor real, lo querés llevar al cielo. Lo querés llevar al cielo, no lo querés llevar al infierno. ¿Mm? Te negaría a sus tentaciones. Pero bueno, para llevarte a ti también al cielo. El problema es que uno solamente puede amar a los otros tanto como se ama a uno mismo, como bien plantean tanto Jesús como otras personas. Bien, quiero avanzar un poco en esto. Y hay gente que dice, no es posible el matrimonio entre un hombre y una mujer. Considerando tolerante la postura que dice que los homosexuales se casen entre hombres e intolerante la postura que dice que no, la iglesia es ¡papam! Intolerante. El cristianismo es intolerante. Es intolerante, siempre lo ha sido porque no es un absurdo extremo de tolerancia, efectivamente. Entonces, en términos absolutos, siempre va a ser intolerante. También siempre va a ser tolerante porque no es un absurdo extremo de intolerancia. Ahora, en los distintos hechos, que en las distintas etapas históricas, de acuerdo a las tolerancias debatidas por la sociedad, la iglesia se ha mantenido casi siempre en el bando intolerante, salvo muy pocas excepciones. Incluido ser intolerante con la esclavitud. Cuando la moda era ser tolerante con la esclavitud, fue la iglesia la primera que empezó a decir esto no es tolerable, voy a ser intolerante con la esclavitud. Hoy en día se consideraría, no sé, intolerante a los que están a favor de los esclavos, lo cual es un absurdo lingüístico, ¿cierto? Intolerantes eran los que estaban en contra de los esclavos, no tolerados.
No tolero la esclavitud. Los que sí la toleran eran tolerantes. La palabra lo dice, ¿no es cierto? Y el punto de por qué la iglesia y el cristianismo en general siempre han sido intolerantes frente a casi todas eh, las distintas debates sobre qué toleramos y qué no, es precisamente porque es intransigente. Es intransigente la iglesia, es intransigente el cristianismo. El cristianismo no está en debate. ¿Por qué el cristianismo no está en debate, no está en discusión y es intransigente? Porque responde y obedece a la verdad absoluta revelada por Jesucristo, que es la verdad hecha carne. Es logos, verdad perfecta, que dice Dios. Dios dice verdad perfecta y se hace hombre y viene, logos, encarnado, perfecto, de perfecta verdad, perfecto amor. Y si nosotros tenemos la verdad revelada por el logos, si Jesús nos dijo la verdad perfecta, ¿por qué tenemos que aceptar un poquito de mentira? ¿Por qué tenemos que aceptar un poquito de falsedad y de engaño? No, no más, po. Y eso nos hace, obviamente, intolerantes e intransigentes. Y con eso termino la discusión. Igual me fui del tema un par de veces, pero estuvo entretenido. Los quiero, voy a seguir grabando acá esa línea de bajo que me tiene la cabeza. Y soy intolerante con mis propios errores en el bajo, así que estoy una y otra vez grabándolo. Besito, chao.